amigos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Aquí pasando la cuarentena. Seguimos con este ritmo de videos que estoy haciendo. eh, que todo va relacionado al arte, ¿no? Hoy se me apeteció hablar de arte sonoro, ya que es, creo que el arte en el que más me fijo, más me especializo, más me gusta. Sí. Bueno, para empezar, pues diríamos que el arte sonoro pues es diferente a la música, ¿no? Eh, Muchas veces si escuchas arte sonoro tal vez se te venga a la mente pues la música, ¿no? Porque es sonido. Pero digamos que la música, en palabras de John Cage, diría que la música pues son sonidos organizados en el tiempo. Entonces a la música le interesa pues la organización en el tiempo, ¿no? Como cuando escuchas una canción. Sabes, va de acuerdo al tiempo y van pasando cosas de acuerdo al tiempo. Es una composición, ¿no? Entonces el arte sonoro no se preocupa por el tiempo. El arte sonoro se preocupa por el espacio que lo abarca, ¿no? Que quiere explorar. No necesariamente tan amplio, ¿no? También puede ser, por ejemplo, una escultura sonora. Entonces, para que no pensemos como en grandes dimensiones, ¿no? Aquí hay otro tema, ¿no? La música electroacústica, o entre muchos otros. Pues a final de cuentas también es música, ¿no? Es una composición, a pesar de que también se preocupa por el espacio, ¿no? Porque puedes hacer composiciones multicanal, etcétera. Eh, por cierto, también voy a subir un video de eso. Eh, entonces, sigamos. Entonces el arte sonoro, pues sería un poco más abierto, ya que no se limita al tiempo, ¿no? No le importa. O sea, por ejemplo, una escultura sonora puede estar ahí en el museo días, días y días. También algo es importante, el eje central pues del arte sonoro sería pues el sonido. O sea, interesarse, pues construir con su eje, tomando en cuenta como eje el sonido. Es decir, otras expresiones de arte como algún videoarte o cine expandido, digamos, utilizan tal vez sonido, pero su eje central no es ese, ¿no? Su eje central no es el sonido, no se... eh, mm, el concepto, digamos, o la estructura de la pieza no se sustenta en el sonido. Entonces, para que sea arte sonoro, pues su sustento tendría que estar en el sonido, ¿no? Para pensar la pieza, pues tendrías que estar pensando en sonido. Eh, de una manera también bastante, pues, física, ¿no? Eh, es decir, retomando la idea de que interesa el espacio, pues a final de cuentas el sonido es una alteración del espacio del físico, ¿no? Que pasa en nuestros oídos, etcétera, etcétera. Eh, pues eh, diría Manuel Rocha que el arte sonoro pues se ha desarrollado sobre todo gracias también a la tecnología del audio, ¿no? A las posibilidades de grabar el sonido, de poder repetirlo, de tenerlo ahí fijo, por ejemplo en las cuestiones de la esculturas sonoras, aunque no necesariamente requieren de mucha tecnología, ¿no? Por ejemplo, muchas veces eh, pensando en los estos como tipo candiles que ponen en las puertas, no estoy seguro, no recuerdo cómo se llama, pero bueno, estas como campanitas que cuando pasa el viento suenan, entonces ahí podría ser como una especie de escultura y genera sonido, ¿no? Obviamente están pensadas pues como adorno, pero es un ejemplo donde podrías crear un espacio donde podrías crear obras sin sin tecnología, ¿no? Y puede ser llamados. Bueno, eso es un ejemplo burdo, pero ahí está un ejemplo. Uh, Otros, por ejemplo, áreas podría ser radioarte o arte
arte conceptual que hable de sonido. Eh, o sea, la poesía sonora. Es decir, podrían haber diferentes ramas del arte, pero en el momento que toman como su eje central, su eje de construcción conceptual y también estético, es el sonido. O sea, si su discurso es el sonido, entraría como la categoría de arte sonoro, ¿no? Y bueno, ah, tomando un poco las ideas de lo que, de cómo lo define el arte sonoro, el inglés William Furlong, no sé cómo pronunciar el per, por ahí está el nombre. Eh, el sonido nunca se ha convertido en un área discreta y distintiva de la práctica artística, al igual que otras manifestaciones y actividades, que si lo fueron en los años 70, 60 y 70, nunca hubo un grupo de artistas identificable que trabajara exclusivamente con el sonido, a pesar de que fue usado considerablemente por ellos a través del siglo XX. De manera que no podemos aceptar una, una definición, ¿no? Eh, Entonces, muchos artistas pues han trabajado con el sonido, pero pues su eje central no ha sido como tal, o su discurso no ha sido el sonido. Entonces, eh, de aquí que es difícil tal vez encasillar lo que es arte sonoro, ¿no? También intentar diferenciarlo, como decía, de la música o de otras ramas, como lo dije antes, por ejemplo, lo que decía de radioarte. Aunque, digamos, su, 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 aunque digamos su soporte es sonoro, su soporte es sonoro, no necesariamente su discurso es sonoro. Tal vez que están intentando expresar alguna idea de social o eh, alguna otra expresión sentimental o qué sé yo. Solo el soporte es sonoro, no su discurso no es sonoro. Entonces, para que sea arte sonoro, su discurso tiene que ser sonoro. Bastante medio complicado ahí, ¿no? Pues ahí estaría lo más importante, yo creo. Eh, entonces, es diferente también a la composición, ¿no? Entonces quiere decir que un artista sonoro no tendría que preocuparse tanto por tal vez la composición de su pieza. O sea, sí, pero es como, ya que la composición va a salir de sus manos, ¿no? En gran tiempo, ya que es un tiempo extendido. Uh, Pensando en algunos artistas, podríamos decir a Nicolás Barchowski, apellidos difíciles, que es un argentino que me gusta bastante. Tiene unas, una pieza que hizo en Berlín. Eh, Existía una especie de reja no, un muro que separaba, no me recuerdo si era un país o una escuela, no recuerdo bien qué era lo que separaba, pero el chiste es que habían grabaciones de esta escuela de música, que estaba por ahí el muro. Bueno, y entonces como que el artista intentó retratar este gran muro y lo llenó, lo vertió con todas las grabaciones que hubieran pasado en esa escuela, ¿no? Entonces, ¿en qué lo vertió? Pues en una especie de muro reja donde podrías acercarte con unos... Se me fue el nombre de estas cosas, las que usan los médicos. Eh, lo ponías en la reja y podías escuchar, ¿no? Las reproducciones, pues ya que el sonido son vibraciones. Entonces, como vemos, ahí es una estructura bastante grande donde te acercas, pones los estetoscopios, si se llaman así, los de médico, los pegabas ahí y escuchabas estos grandes discursos. Entonces, pues ahí el artista no se está preocupando por la composición ni tampoco por el tiempo, porque ya cada quien cuando se acerque va a escuchar diferentes cosas, a menos de que te quedaras a escuchar todas las grabaciones, que realmente no recuerdo cuántos eran, pero me imagino que eran horas y horas y horas. Otro también de Nicolás Borchowski, es Tertulia, que fue en un panteón, si no mal recuerdo, fue en Argentina. Entonces, también aquí hablamos en las lápidas de diferentes
autores de grandes renombres o gente importante o gente normal se creaban discursos como si los estuvieran diciendo ellos, ¿no? Como traer a la vida de nuevo a las personas, a los personajes del panteón. Y entonces, pues era un recorrido por todo el panteón mientras los ibas escuchando. Aquí, por ejemplo, pues era imposible que escucharas a todos, porque pues mientras iba recorriendo, tal vez, pues era libre recorrido, ¿no? Mientras tú estabas escuchando esta parte del discurso, alguien más estaba escuchando otra parte del discurso al otro lado del panteón y no se repetían. Si mal no recuerdo, el chiste de la obra era que nunca, o sea, no era un loop, sino era como un discurso durante toda la exposición, no me acuerdo, que eran como 2 horas. Entonces era un discurso de 2 horas que alguien, el artista, había interpretado de acuerdo a la persona de la lápida. Y entonces pues era una obra enorme, ¿no? Porque no sé cuántas lápidas eran, digamos que eran 30 lápidas por 2 horas, eran algo así como 60 horas de pieza. Y pues era imposible que las vieras todas, ¿no? Está bastante interesante. Otra pieza de arte sonoro sería de mi profesor Manuel Rocha, que me gustó bastante también. Eran grabaciones, se dedicó a recopilar diferentes grabadoras viejas, de las que grababan con cinta y así. Entonces, en estas cintas, pues habían historias, ¿no? De gente que fue recopilando del pasado. Eh, entonces, están ahí fijas, entonces tú te acercabas y podías darle play a la grabadora, escucharla y pues eso totalmente te transporta a otra época, ¿no? Donde la gente contaba, por ejemplo, historias a su grabadora, y pero creía que eran historias personales, ¿no? Nunca se imaginaría, por ejemplo, yo escuché una de como de un amor, pero estaba en inglés, de como una historia de amor. Entonces imagínate, esa cinta, ese cassette era personal, ¿no? De cómo este sujeto narraba la historia de cómo conoció a una chica y pues no se imaginaba que 50 años o no sé cuántos años después, sí, como unos 50 años después, alguien en México estaría escuchando su cinta, ¿no? Pues, está bastante interesante y esta exploración del sonido, ¿no? O sea, cómo crea pautas a través del tiempo, el sonido, cómo va creando y aparte también de acuerdo al soporte, ¿no? Porque las grabaciones no se escuchan igual en una grabadora de cinta que como hoy en día en los celulares, ¿no? Y bueno, ya por último creo que dejaría la de una pieza que es un tanto compositiva y un tanto eh, arte sonoro de John Cage, donde jugaba ajedrez con Marcel Duchamp en un tablero de ajedrez donde ellos movían las piezas y entonces de acuerdo a donde pusieras la pieza iba a salir sonido, ¿no? En cierto área del campo de las bocinas, ¿no? Era multicanal. Entonces, pues, de repente movías el alfil a, no sé, a cierto lugar o te comías a otra pieza y escuchabas un sonido por acá y luego otro movimiento y escuchabas otro sonido por acá y entonces era un movimiento del sonido, una exploración de entre el espacio que estaba ahí de las bocinas como también o sea, lo visual, ¿no? Se convertía totalmente en una nota musical el, el tablero de ajedrez. Es bastante interesante cómo le da vuelta John Cage y Marcel Duchamp a lo que es un tablero de ajedrez. O sea, buscar o explorar los sonidos que tienen, ¿no? Y crear nuevos. Bueno, y pues esto sería como un pequeño eh, resumen o recorrido del arte sonoro. Si estaría genial poder ahondar más en más piezas, en más artistas, pero creo que el video ya está muy largo y ya lo dejamos hasta aquí. Eh, y bueno, pues si te ha gustado el video, si te está gustando este tipo de contenido que estoy subiendo, pues dale un like y si no, pues
dale un like. Y si no, pues dale un like. Y si no, pues comparte un y suscríbete y todo. Hasta aquí y expiramos. Y nos vemos.